Muy buenas tardes, mi nombre es Lucas Heredia, yo soy miembro de la Fundación Liberar y como tal tengo que decir que es un honor para nosotros coorganizar este año el 9º Congreso de Economía Austríaca. En esta ocasión tengo el gusto de presentar este panel llamado de autores y libros. Tenemos 5 autores muy buenos, ellos son Rogelio López Guillemén, Jeremías Morlandi, Andrés Peralta, Cristian Moreno y Andrés Barrientos. Tenemos poco tiempo de exposición, entonces la mecánica va a ser la siguiente. Yo los voy a presentar brevísimamente para que ustedes pongan sus libros en el orden que los he mencionado, y si hay espacio al final podemos hacer algunas preguntas para discusión del panel, ¿sí? De todas formas, si hay alguna pregunta que tengan interesante para el autor que esté poniendo en ese momento, le podemos hacer una pregunta y seguimos, ¿sí? Bueno, para no perder más tiempo, empezamos con el primer autor, Rogelio López Guillemén. Él es miembro activo de esta fundación, es médico cirujano y es autor de 3 libros: Imperio de la Decadencia Argentina, El Imperio de la Decadencia Argentina Recargado y el que nos va a presentar ahora llamado Rebelión de los Mansos. Rogelio, cuando quieras te escuchamos. Hola Lucas, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer a Federico Fernández, presidente del comité organizador, por esta posibilidad. Creo muy importante reconocer la valentía que tiene de agregar a gente que no es economista dentro de este evento. Porque como decía Mises con respecto a la acción humana, no solo se trata de cuadros, esquemas, estadísticas y números, también tiene que ver en esta escuela las otras ciencias sociales e incluso las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo es que un médico termina escribiendo libros acerca del liberalismo? Voy a basarme en una frase de Domingo Faustino Sarmiento, un coterráneo mío, que decía: escribo como medio y arma de combate, que combatir es realizar el pensamiento. Y pensemos en esta última parte. Combatir es realizar el pensamiento. El pensamiento son las ideas de la libertad, esas ideas que todos compartimos de los que estamos acá. Realizar es llevar de la palabra al hecho, a hacerlo algo fáctico, a que dejen de ser ideas solamente. Y el combatir es la herramienta con la cual lo logramos. Hoy el combate no es solamente en las universidades, no es solamente en los centros intelectuales. Hoy el combate de estas ideas es en la calle, es con los amigos, en el club del barrio, en el centro vecinal, en la carnicería, en todos lados. Porque cada vez son más las personas que influyen en la toma de decisiones acerca de lo que van a ser las normas y las pautas de convivencia que tenemos. Entonces es fundamental reinventar y rediseñar nuestros mensajes para que lleguen a esas personas que van a hacer influencia y que van a tomar decisiones. Para ello tenemos que entender cuáles son los códigos que ellos usan y dejar de pensar en nuestros códigos propios. Si nosotros hacemos un mensaje desde lo académico fantástico, pero no llega al destinatario, y habremos perdido tiempo, habremos perdido energía y probablemente hayamos perdido a un aliado en esta batalla. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es que estos mensajes tenemos que dotarlos de una carga emotiva, porque cuando uno a un concepto le incluye una carga emotiva, ese concepto queda grabado en la mente de las otras personas. Y va a hacer que logremos recuperar algo que nunca deberíamos haber perdido, que es la mística. Tenemos que recuperar la mística de los liberales. Ya hace un tiempo leí La Rebelión de Atlas, un libro que probablemente la mayoría ha leído de los que están acá, y me sirvió de inspiración para ver que era posible escribir en una ficción insertando dentro de ella algunas ideas que uno quiere transmitir. Y es así que nació La Rebelión de los Mansos. La Rebelión de los Mansos tiene muchos giros, drama, tiene romance, tiene intriga, y entre sus líneas tiene 4 o 5 ideas centrales que intento transmitir al lector para que se vaya con eso en la cabeza.
no creo que sea una novela filosófica, sería demasiado pretencioso. Sí, me gusta escribirla como una novela reflexiva, porque la reflexión quiere decir reflejo. Entonces lo que yo busco es que el lector, cuando se enfrenta al libro, se vea reflejado en algunos de los personajes o en alguna de las situaciones que suceden dentro de la trama y se identifique con alguno de ellos y después se diga si realmente está conforme con eso, si cree que ser un manso, estar de acuerdo con lo políticamente correcto, con lo que todos esperan que haga, más allá de lo que él cree, si vale la pena. Si al hacer eso está siendo fiel y leal a sus principios. Entonces, cuando descubre que uno no está siendo leal a sus principios por cumplir con el resto, es cuando aparece la rebelión. Y la rebelión no es revolución, no es un hecho violento y repentino. Es un proceso que comienza con una chispa y que se logra difundir a otras personas más. No quiero prolongar mucho más esto, el que quiera saber del libro tendrá que leerlo. La idea es solamente transmitir cuál es el concepto central, que es de una vivencia de un periodista que vive una vida tranquila y cómoda, pero empieza a descubrir de que eso no le es suficiente y de que le falta algo más. Y ese algo más es rebelarse y dejar de ser un manso. Para finalizar, voy a decir algo que dijo Thomas Jefferson, que es un juramento que hizo y que yo también lo realizo, que es: juro ante el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente de los hombres. Espero que todos y cada uno de los que estamos en este congreso hagamos ese juramento y no cedamos nunca delante de los populismos. Muchas gracias. Muy bueno, Rogelio, muy interesante. La verdad que estoy leyendo tu libro en este momento y es muy, muy atrapante, la verdad. Es muy interesante el tipo de libro también. Bueno, seguimos entonces con Jeremías Morlandi. Él es asesor financiero de la Comisión Nacional de Valores, especializado en Administración y Gestión, y es director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. El libro que nos va a presentar es Un plan de gobierno para transformar a Argentina. Jeremías, cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Agradezco a Federico Fernández y a la Fundación Bases por la invitación. Además, agradezco a la Fundación Liberar y a Agustín Spachesi, que son parte de la organización de este evento. A mí lo que me trae no es la autoría de un libro, como sí a mis compañeros de panel, sino como representante de una organización que es el Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que ha compilado, junto con la Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense, un libro con propuestas de políticas públicas compiladas en un plan de gobierno, en la que ha participado más de 10 organizaciones. Es un libro muy pragmático, muy bajado a tierra, es un libro con una estricta división entre lo que es posible y lo que es probable. Este libro nació en diciembre del 2019, cuando ya se estaba viendo que el nuevo gobierno de Argentina no tenía ningún tipo de plan, ni económico, ni de ningún tipo. No surgió la necesidad de empezar a delinear algún tipo de plan que no contenga solamente economía, porque dicen que nuestro espacio político solamente tiene propuestas económicas, sino armar un plan integral, porque Argentina tiene falencias en casi todos los temas. Entonces empezamos a hacer un punteo y hizo el libro de 30 páginas, un boceto apenas, salió en febrero de este año y quisimos ampliarlo, quisimos llevarlo a algo más profundo. Y nos dimos cuenta entonces que no podíamos hacerlo solos, sino que teníamos que ampliarlo, llevarlo a otro nivel.
Y así fue que empezamos a convocar a distintas organizaciones y a miembros de organizaciones a que se sumaran y aportaran su expertise en la elaboración de este plan. Y así arrancó. Y bueno, se han sumado las organizaciones más importantes de Argentina. Tenemos a la Organización Argentina de Contribuyentes, que está escribiendo, que escribió todo lo que está relacionado con la reforma impositiva, y junto a Leandro Caserío han escrito una reforma de coparticipación que ahora está muy en boga y es muy importante. El Instituto Acton elaboró un capítulo sobre pobreza y cambio cultural, que es excelente. Bueno, la Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense ha escrito sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y justicia, con una propuesta innovadora, que de paso a paso el Chivo vamos a estar haciendo un congreso en marzo del 2021, con todo lo que tiene que ver con justicia privada. La Fundación Bases ha escrito de la mano de Franco López un excelente capítulo sobre urbanismo, gobiernos locales. La Alianza Latinoamericana Somos Innovación, de la mano de Federico Fernández, ha escrito un libro con todo lo que tiene que ver con innovación y cómo aprovecharla para el desarrollo económico, basado en la experiencia de Estonia. La Fundación Club de la Libertad ha escrito todo lo que tiene que ver con economías regionales y cómo potenciarlas. Jorge García Mantel, quien es ex coronel y es ex director del Ministerio de Defensa, escribió un plan de defensa nacional y cómo poner a nuestro ejército de pie nuevamente. La 1841 Foundation de Martín Litvak ha escrito sobre todo lo que tiene que ver con protección patrimonial y competencias fiscales. Eduardo Figueroa Lima, junto con la Fundación Libertad y Progreso, escribieron un plan de salud que es excelente. Y bueno, el Centro de Estudios Económicos Argentina 21 ha escrito algunos capítulos de la mano de Carla Nicola Alegre Maglioco y Eliseo Bottini Antunes. Han escrito sobre educación basados en las experiencias de dos países, que son Polonia y Uruguay. Eliane Cialaba, para mí una de las mentes más brillantes que tenemos en nuestro espacio, escribió lineamientos por una reforma monetaria. Ignacio Sorsoli sobre la reforma del Estado y el costo de la política. Marina Rico realizó un análisis y alternativas al sistema previsional argentino. También sobre el comercio y las relaciones internacionales con Melissa Galvano Quiroga, y además Cecilia Benac de la organización Reconciliando Mundos. Y bueno, quien les habla escribió un capítulo sobre transformación productiva y reforma laboral. Como ven, abarcamos muchos temas, no solamente económicos, sino que abarcamos muchísimos temas, con lo cual los invito a leerlo. Va a estar lanzándose pronto, va a estar disponible de forma gratuita, dado que nadie va a ganar dinero con la elaboración de este libro, con lo cual esperamos que les guste y vamos a estar comentándoles cuando sea lanzado. Excelente, Jeremías, muchas gracias. Muy interesante también. Bueno, seguimos con un hombre de la casa, Andrés Peralta. Él es arquitecto de San Francisco de Córdoba. Él es cofundador del Partido Libertario y de la Fundación Liberar. Y en este caso nos trae una ficción llamada Nueva Córdoba, Epifanía de la Libertad. Andrés, ¿qué nos podés decir de tu libro? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, saludar y agradecer a Fede Fernández, a la gente de Fundación Bases, a Fundación Liberar, a todas las fundaciones que hacen posible este prestigioso congreso y que nos dan la oportunidad, en este caso, de contar la experiencia de lo que es cierto intento de literatura que tiene que ver con las ideas del liberalismo, y que en el caso de este libro, como bien vos lo decís, que se llama Nueva Córdoba, Epifanía para la Libertad, es un arriesgado pero sincero intento de poner en un ámbito urbano, en un barrio que es el barrio característico histórico de los estudiantes en Córdoba, algunas ideas y algunos tips que tienen que ver con el liberalismo, e interpelar ciertas cuestiones que tienen que ver con los tiempos que está viviendo nuestra querida Argentina. El detonador o uno de los ejes que he tratado de trabajar en este libro es la idea o la posibilidad de trabajar cierta tensión entre personajes históricos
yo recuerdo alguna vez cuando leí un libro que me impactó mucho hace mucho tiempo, la carga emocional y la carga psicológica que tenía el encuentro, se llama El día que Nietzsche lloró, y es un encuentro en Viena entre Freud y Nietzsche, que de más está decirlo que es una ficción, porque digamos nunca se dio ese encuentro, pero sí el autor con cierta maestría logra una potencia en la energía sobre todo en un momento cuando Freud lo psicoanaliza a Nietzsche, y Nietzsche, por una cuestión personal, llora, el libro termina con un llanto, y ha sido un poco el elemento disparador de esta historia, trabajar con ese tipo de tensiones, con la carga psicológica que tienen ciertos personajes históricos, como en este caso. El libro, vos bien lo sabés, Luca, porque lo has leído, comienza con un encuentro entre Juan Domingo Perón y Sarmiento en un barcito por Cañada, con una situación donde hay una recriminación histórica de uno de los personajes, y de ahí en más uno de los personajes del libro, que es Juan, enhebra una serie de situaciones en otras partes de la ciudad, en otra parte de Nueva Córdoba, en donde se pone en discusión ciertas tips de la corrección política vigente hoy en el ámbito político argentino, y que, bueno, es una interpelación a ese tipo de elementos que están ahí. Por ejemplo, uno es el de la permanente inmediatez, digamos, de la dictadura de la necesidad urgente, inmediata, y que impide algún análisis desde la política a largo plazo. Todo es inmediato, todo es necesario, todo es necesidad, todo es urgente, todo tiene que ser resuelto ahora. Y en el libro se interpela como uno de los elementos que la política estatista pone en valor para impedir aquel tipo de espacio, de aire, que tenga que ver más con una cuestión a largo plazo y que tiene que ver con una cuestión de una noción de individuo un poco más saludable, y no a la cual hoy nos quieren llevar nuestros políticos. Básicamente es eso, es un repaso y un repaso de situaciones en un barrio que es muy característico en Córdoba, pero que bien puede ser Buenos Aires o bien puede ser cualquier otra ciudad de Argentina, en donde tratamos de bajar al nivel de lo cotidiano y casi del lunfardo de situaciones que tienen que ver con el liberalismo. Nueva Córdoba, Epifanía de la Libertad, calculo que en 2 meses va a estar ya en proceso de edición, y hoy se lo pueden conseguir en los portales digitales, Amazon, digamos, de acceso a los libros. Andrés, esta pregunta se le podría haber hecho a Rogelio también, que es cirujano, vos sos arquitecto. A la hora de escribir este libro, ¿fue un deseo personal o lo hiciste con un fin en particular de lograr algo? ¿Cómo fue? Es una inquietud. A ver, yo creo que me parece que es una inquietud de algo, una necesidad de expresar ideas que hoy no tienen un espacio en el ámbito cultural en el cual, de Argentina, digamos. Hoy la hegemonía está por otro lado, y es un pedido de pista de alguna de las ideas para, a partir de una obra literaria, establecer ahí una interpelación o una inquietud para que pueda surgir otro tipo de pulsiones que tienen que ver con lo artístico, digamos. Ya que estamos en uno de los elementos de la praxeología, que es una parte del libro en el libro que abordo sobre el final, digamos. El libro comienza con un encuentro entre Sarmiento, Perón y Alberdi, y termina con una discusión filosófica sobre la praxeología. Uno de los elementos de la praxeología es la tensión en el individuo, que parte de una necesidad y que se transforma en un proceso espontáneo sumamente racional de satisfacción de esa necesidad o de esa carencia. En el libro lo que está expuesto es la tesis o la antítesis de eso, que es: vivimos en la permanente necesidad desde el discurso de lo colectivo, y no hay lugar, ni aire, ni espacio para la reflexión sobre la individualidad, que en el último de los casos es la tensión de la necesidad sana
del núcleo último de la sociedad, que es el individuo, y que hoy en estas sociedades o en estas estructuras, digamos, estatistas y colectivistas, están totalmente apagadas y asfixiadas. Y cualquier elemento o pulsión que surja por ese lado, lo vemos en los últimos días, es golpeado o silenciado con falsos tics, como por ejemplo el tema del mérito y ese tipo de cosas que se han instalado en la política en los últimos tiempos. Bien, bueno, yo voy a comentar esto, no es, yo a Andrés lo conozco, somos amigos, y no es porque sea mi amigo que les voy a decir que el libro es muy entretenido, es gracioso y es muy, muy creativo y de lectura muy rápida, sobre todo para esta época en que poca gente lee libros gruesos. Fue muy, muy interesante su lectura. Bueno, seguimos entonces con Cristian Moreno. Cristian es coordinador de Academia para Latinoamérica en Estudiantes por la Libertad, es director ejecutivo de Forjar, es speaker nacional e internacional, autor de una novela y recientemente ha escrito el libro que nos va a presentar ahora llamado La batalla cultural, importancia de un liberalismo popular. Cristian, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Lucas. Un placer poder estar con todos ustedes. Muchas gracias a Federico por haberme convocado y por sobre todas las cosas a la Fundación Bases, pero también a Liberar. Es un placer poder estar el día de hoy con todos ustedes, pero sobre todo con amigos con los cuales el tiempo siempre nos reúne. Tuve el placer de presentar el libro de Rogelio en el 2018, así que la verdad un gran placer poder estar todos juntos el día de hoy. Hoy me toca presentar el libro que está a punto de salir dentro de unos días, La batalla cultural, la importancia de un liberalismo popular, y va a salir por la editorial Unión Editorial Argentina precisamente, y se trata justamente de un libro que está justamente destinado a esta época, a una época en la que hay conflictos políticos, sociales y económicos, pero por sobre todas las cosas hay un boom liberal. Hay más referentes en los medios de comunicación, nuestras ideas están siendo más adoptadas, y si bien en su gran mayoría son jóvenes, también hay no tan jóvenes que día a día se meten en nuestras ideas y quieren verlas, quieren adoptarlas, quieren precisamente ver de qué se trata todo esto, frente a un clima de desconcierto y frente a una necesidad de cambiar algo que precisamente nadie cambió y que es un sistema que evidentemente no los representa. Por eso llega la batalla cultural, que es precisamente un llamado a poder emprender una batalla cultural, entendiendo que la cultura es un escenario de fricciones en las cuales hay comportamientos, ideas, hábitos y distintos desarrollos que van a impactar en la sociedad, pero que puntualmente, dando esa batalla, asumiendo esa batalla, vamos a decididamente emprender una batalla cultural y una batalla por las ideas para tratar de llevarlas adelante. Hoy entendemos que hay una hegemonía cultural de la izquierda. Esa agenda cultural de la izquierda es la que nos termina imponiendo a través de una agenda distintas cuestiones que no necesariamente son las importantes a día de hoy o que responden al acontecer diario de las personas de a pie. Por eso es que la batalla cultural y por eso la necesidad de un liberalismo popular es precisamente ir con las banderas que siempre levantamos los liberales. Y si hay algo que coincidimos entre todos los que estamos hoy en el panel, es que precisamente el liberalismo no es economía solamente, sino que también es la cuestión con la sociedad, es la cuestión política, son los medios de comunicación y distintas otras cosas. Entonces la batalla cultural se tiene que dar en todos los partidos políticos, se tiene que dar en las secundarias, en las universidades, en los medios de comunicación, en la política, en la economía y en la sociedad, en todos lados. No debemos desfavorecer ni debemos desprestigiar ninguna carrera, debemos estar en todas, debemos tratar de ir a fondo para precisamente realizar un cambio cultural. A lo largo del libro lo que van a encontrar es justamente los argumentos para dar la batalla cultural, también cuáles son los argumentos sobre los cuales se basa la izquierda para ejercer su hegemonía cultural, cuáles son los puntos que podemos observar y cuáles podemos tomar, pero por sobre todas las cosas una carta al futuro, de emprender esa batalla que implica necesariamente formar y formarnos de mejor manera, desmenuzar las ideas y no ir precisamente con frases de Friedman o decir que es la curva de Laffer, sino precisamente ir a lo concreto,
y lo concreto es explicar el liberalismo de manera popular para que el almacenero, para que la vecina pueda entenderlo y necesariamente podamos emprender ese cambio. Ahí va a ser cuando cambiemos las reglas de juego y cuando decididamente haya alguien que quiera escuchar, pero por sobre todas las cosas quiera votar estas ideas. Ahí va a ser cuando dejemos de hablar todo el tiempo del empresario y pasemos a hablar del trabajador, que son de alguna manera distintas palabras que siempre utilizamos, pero que no desarrollamos a pleno. Es por eso que tenemos que ir al fondo de todo esto para llegar a lo medular, a las ideas, que es precisamente lo que va a cambiar todo. En el libro van a encontrar eso, van a encontrar un gran llamado para emprender la batalla cultural y por sobre todas las cosas a huir del fanatismo, a huir del doctrinamiento y huir de todo eso que nos hace mal y de todo aquello que podemos emprender, que podemos desarrollar para que decididamente el liberalismo pueda estar mucho más presente hoy que lo vemos en los medios de comunicación, hoy que vemos que hay opciones electorales, hoy que vemos que hay más liberalismo, tenemos que prepararnos para que el día de mañana seamos muchos más y por sobre todas las cosas entender qué es la batalla cultural, que no necesariamente implica ganar, sino que a veces hay que saber no ganar, pero cuando llega el momento de imponernos, también qué hacer para que precisamente ese tiempo no sea un tiempo corto. Muy bien, Cristian. Una pregunta, ¿tenés en mente algún personaje público actual que esté llevando esa batalla cultural que mencionas? Y hoy están haciendo la batalla cultural Javier Milei. Precisamente él es el que generó un boom liberal muy importante y es el que de alguna manera acercó a muchos jóvenes al liberalismo. Precisamente hablo de eso en el libro, porque hoy podemos encontrar que hay jóvenes que de repente venían de lo más profundo de La Matanza o de distintos otros lugares, que no se podían ver representados por las ideas, pero que a partir del boom liberal, a través de mayor representatividad y por sobre todo de más comunicación, empezaron a ver que estas ideas podían ir mucho más allá. Por eso es que tenemos que prepararnos justamente, no solamente para ellos, sino para todos los que van a seguir viniendo. Totalmente de acuerdo, Cristian. Yo creo que sin personas como Javier Milei, quizá un evento como el de hoy tendría por lo menos la mitad de audiencia. Totalmente. Bueno, por último, y no menos importante, pasamos a Andrés Barrientos, de Chile. Él es director ejecutivo del think tank Ciudadano Austral, es ingeniero civil, diplomado en gestión de la construcción, posee espacios de opinión en la TV chilena y en 2015 fue escogido como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos. El libro de Andrés se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso. Andrés, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la invitación por parte de Federico Fernández de la Fundación Bases y bueno, a todo el equipo que organiza esta nueva versión del Congreso de Escuela Austríaca, donde en una primera oportunidad Javier Silva, también de Ciudadano Austral, en un think tank que ideado en el sur de Chile, expuso su primera publicación titulada La Constitución Liberal de Guzmán, un libro que fue adelantado a la discusión político-filosófica en el escenario constituyente e incierto que estamos viviendo en la actualidad en Chile, cuya presentación ya está disponible en YouTube en los canales de Bases y Ciudadano Austral. Bueno, en esta oportunidad tengo el honor de comentar y adelantar brevemente un libro que estamos a días de publicar y partiremos preguntándonos qué nos lleva a pensar el siguiente y sugerente titular, que es Nueva Derecha, una alternativa en curso. Aquí no se encontrarán recetas, tampoco buscamos ofrecer respuestas, sino advenir elementos que están presentes en la discusión global sobre el devenir de las democracias liberales. Se asumen ciertos elementos desde una posición racional sobre la sociedad libre, así como también se exploran ciertos elementos de exaltación de las subjetividades tan desarrolladas por las izquierdas. Entendemos que la libertad es el más grande tesoro que está anclado en el ser humano, así concebida también en el desarrollo del Dasein, en palabras de Martin Heidegger. El desarrollo de lo potencial como algo inherente al ser humano pone en pugna las certezas de la planificación, del colectivismo
y la pregunta constante sobre los límites de la gobernanza, así como también cuál sería la hermenéutica tras lo que solemos enmarcar como derecha o derechas. Y tensionamos también, o intentamos hacerlo, tensionar los bordes de su concepción binaria. A partir de la experiencia local, en este caso Chile, como su éxito económico y el agotamiento político en nuestro país, desde la cordillera de los Andes buscamos bucear en el Pacífico para detectar pulsiones de la reacción del sentido común hacia las élites autocomplacientes y culposas también que abandonaron sostener un modelo social libre bajo las reglas del juego amparadas en las doctrinas liberales clásicas. Ante el avance además de la radicalidad izquierdista y su nuevo desarrollo de dispositivos a un fenómeno global que se alza contra esta corrección política y que pretende moldear hasta cómo y cuándo hablamos. La filosofía y las ciencias son una diada indisoluble, como es la filosofía y la política, y tan solo con ignorarlo, como suelen hacer muchos liberales de trinchera, nos hacemos cómplices del avance de las doctrinas que aniquilan la dignidad humana y su libertad. Ejemplo lo anterior es su aplicación práctica actual. Tenemos una inauguración de la Internacional Progresista en el año 2018, la reconfiguración del Foro de Sao Paulo en el Grupo de Puebla en el 2019, el incremento de las relaciones mercantilistas entre los partidos políticos tradicionales y sus proteccionismos, impunidad ante los actos de corrupción, ceses o instalación de chauvinismos ante los intercambios libres y voluntarios, un aumento e inmunidad del poder político ante la autonomía de los cuerpos sociales que añaden nuevos desafíos en los esquemas globales y locales. ¿Qué sería de una nueva derecha contemporánea? ¿Cuál es el rol del cristianismo como pilar de la civilización occidental? ¿Qué herramientas tecnopsicológicas ayudarían en la batalla cultural? ¿Cuáles son los riesgos del auge de movimientos nacionalistas que se camuflan ante la reacción del progresismo acelerado? ¿Por qué la libertad importa? ¿Cómo nos hacemos partícipes y nos hacemos cargo de los procesos políticos? ¿El rol de los think tanks en la batalla cultural es suficiente? Probablemente no va a ser suficiente. Y todas estas preguntas son el mínimo común para responder y ofrecer alternativas a los separatismos, a los dispositivos de la izquierda postmoderna, a los feminismos, indigenismos, políticas identitarias, ecologismo, antiespecismo, colectivos artísticos varios, flujos insurreccionales, marginados y desadaptados, resentidos, delincuentes como sujetos políticos, entre otros. También así la implantación de la deconstrucción como filosofía de aniquilación del ser en cuerpos sin órganos, en palabras de Guattari y Deleuze, que barrieron con la noción trascendente del ser. Si bien soy el ideólogo de esta publicación, tengo que agradecer a los numerosos colaboradores y escritores de esta obra, que son Juan Cristóbal Demian, Danilo Silva, Sebastián Espíndola, Nicolás Palma, Anderson Riverol y José Alberto León, Carlos Gómez y José Antonio Cast, quienes desde su campo de acción, politología, economía, ingeniería, ciencias religiosas protestantes, filosofía, derecho y acción política, nos permiten abordar el panorama actual ante los riesgos que ostentan los nuevos dispositivos de radicalidad en lo que respecta a la paz social y sus nuevas dinámicas. También agradezco los comentarios del libro por parte de Alex Chafuen, que conocen mucho ustedes, Alex Kaiser, a Agustín Laje y Santiago Abascal, y les pido estar atentos a las redes de Fundación Ciudadano Austral y Centro de Estudios Libertarios para adquirir este libro, Nueva Derecha, una alternativa en curso. Para finalizar, recordarles que los enemigos de la libertad nunca se presentan como tal, y es rol de los partidarios de la sociedad libre estudiarnos a nosotros profundamente, como también a los adversarios, y así entregar herramientas a los gobernantes siempre imperfectos para luchar por la libertad, considerando que toda crisis es una oportunidad y un puente no sobrevive estructuralmente más de 100 años, sin mantención, con flujo y carga constante, que ofrece y nos pregunta a qué vamos a ofrecer a las nuevas generaciones venideras. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me ocurre hacerte una pregunta un poco de coyuntura. ¿Cómo analizás el fenómeno social del año pasado? Yo recuerdo que en Argentina, Chile siempre fue tomado, por lo menos desde mi punto de vista, desde nuestro, como un ejemplo de desarrollo, de avance contra la pobreza. Y los enemigos un poco de las ideas de libertad, cuando pasaron estos fenómenos sociales en Chile, nos dijeron, ¿vieron que el liberalismo no funciona? Y yo respondía, ¿pero se dieron cuenta que Chile tiene los mejores índices de desarrollo humano de la región, por ejemplo? Y bueno, ¿cómo analizás que se ha dado ese fenómeno y el rol que tuvo la derecha chilena entre medio? Y muy buena la pregunta que haces. Yo creo que el ejemplo de Chile es el mejor ejemplo de que un modelo político económico no basta
para poder sostener una sociedad libre y responsable. Por más indicadores, por más gráficos Excel que tengamos, por más mejores posicionamientos en distintos rankings alrededor del mundo, no bastan para poder llegar a todo nivel, para poder llegar a los estratos más populares del país y también para poder concientizar de los beneficios de la libertad y la sociedad libre. Yo creo que ese es un llamado también para no claudicar en que solo un modelo de sí mismo se sostiene por el desarrollo del capitalismo en una sociedad, sino que también en una breve frase que tiene relación con los grandes clásicos, de que la sociedad libre no se sostiene en sí misma si es que no estamos latentes en la revisión del poder y de los avances del totalitarismo. Así que, bueno, la eterna vigilancia de la libertad en Chile se ha ido tomando, y sobre todo los grupos más radicales, que son los más marginados, son aquellos que no han concebido, dada la ideologización y de los distintos dispositivos de la educación de nuestro país. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado a tiempo todas las exposiciones, así que ahora habrá algunas preguntas. Podemos empezar con una que quedó para Rogelio. Preguntan si la literatura puede generar un despertar o una actitud que la razón no. Digamos de que la literatura es una herramienta más. Lo importante es salir de lo académico, de la estructura académica de siempre, para ocupar otros espacios que hemos perdido. Lo vemos, por ejemplo, en Netflix o en distintos canales de televisión, en obras de teatro. No existe nada de lo cultural que represente el liberalismo, porque nos hemos quedado siempre en el tema de la razón y hemos perdido ese espacio que perfectamente lo podemos ganar. Que, como dice Milei, el liberalismo es estéticamente superior. Bueno, tenemos que demostrar que podemos ser estéticamente superior y que lo somos. Yo creo que hoy el gran enemigo de la sociedad es el posmodernismo. Y el posmodernismo es la antítesis de la estética y de la armonía. Entonces, cuando nosotros mostramos las diferencias y podemos generar un producto que transmita nuestras ideas a través de gestos artísticos y de gestos como puede ser la literatura o el arte, el cine, la televisión, hay músicos que están empezando a aparecer con canciones liberales, los youtubers, que son nuestros caballos de batalla al frente. Bueno, en el momento que empecemos a manejar mejor esas herramientas, vamos a poder después hacer que la gente incursione en las ideas de la libertad más profundas. Pero primero necesitamos esa herramienta. Bien, muchas gracias, Rogelio. Bueno, hay una pregunta que puede responder cualquiera, que nos consultan qué libros recomendarían para introducirse en la escuela austríaca. Bueno, si quieren puedo empezar. Creo que para poder empezar en la escuela austríaca, empezando de menor a mayor, iría por El liberalismo económico en 10 principios, de Iván Carrino, que estuvo antes que nosotros, La economía en una lección, de Hazlitt. Después pasaría a El Estado, El hombre, el Estado y la economía, de Rothbard. Análisis de la economía política, de Alberto Venegas Lynch, o Fundamentos de análisis económico, perdón, de Alberto Venegas Lynch, y iría después a la acción humana. Creo que esos serían los 5 libros más importantes como para poder entender un poco más la Escuela de Economía Austríaca, por lo menos para mí. Bien. ¿Yo? Andrés. Bueno, para partir, los que quieren introducirse en la escuela austríaca, voy a comentarles el camino que seguí yo. Partí leyendo Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, que es un libro bien sucinto, muy de fácil lectura. Posteriormente, estudio de Economía Política, muy interesante, también de Jesús Huerta de Soto. Y por otro lado, un texto fundamental también de Gabriel Zanotti, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía.
Y para cerrar también con la acción humana de Ludwig von Mises, que es un texto ya más profundo, que invoca ya a mayores análisis. Además, también podríamos sumar al libro de Murray Rothbard, que Unión Editorial también lo edita, que es el de la historia económica. Así que esos serían los textos que recomendaría de Escuela Austriaca. Muy bien. Bueno, una pregunta para todos. Nos preguntan dónde están disponibles sus libros. Algunos ya lo dijeron, pero si quieren repasar. Por Mercado Libre se pueden conseguir, y algunos en Amazon también, pero principalmente por Mercado Libre. En el caso de La Batalla Cultural, lo van a encontrar por Unión Editorial Argentina. Bien. En el caso de, sí, en el caso de Nueva Córdoba, en cualquiera de los portales digitales, en Amazon, digamos, en los portales digitales de Books, y en el mes de diciembre a través de Unión Editorial Argentina. Y quería completarte, decirte algo, Lucas, que cualquier texto o cualquier cuento o ensayo de Jorge Luis Borges es en el fondo, en esencia, una aproximación a las ideas de la escuela austríaca. Excelente. Jeremías, ¿tu libro? Sí, Va a estar... nuestro libro en las próximas semanas va a estar disponible en formato ebook, con lo cual la mayoría de las organizaciones que participó lo va a colgar en su portal, y cuando podamos hacer presentaciones presenciales habrá ejemplares en papel para poder distribuir. Andrés Barrientos. Bueno, este libro va a estar disponible en Mercado Libre próximamente. Dentro de la semana ya van a poder adquirirlo en Mercado Libre. ¿En Argentina y en Chile? Probablemente sí. Yo creo que en Argentina se va a poder adquirir también por el envío. Va a ser un poco más costoso mientras las fronteras estén tan cerradas. Está bien. Hay una persona del público que nos pregunta del caso chileno sobre qué orientación piensas que puede tener la nueva constitución. Es una pregunta bien compleja. Todavía estamos a puertas de un plebiscito constituyente el 25 de octubre, en lo cual, bueno, la mayoría de las encuestas de los medios hegemónicos y también de los sostenedores de opinión tradicionales señalan que gana el apruebo de una nueva constitución. Si ese escenario fuese así, el escenario cultural que tenemos hoy está dominado por las izquierdas, por lo tanto veo una constitución que va a ser un listado de supermercados hacia el avance de los derechos sociales instalados en la Constitución, y lo más peligroso es que esto sería aprobado a través de también una hoja en blanco. Entonces, bueno, estamos alerta a que pueda revertirse el proceso, y está bastante complicado por lo demás también. Bien. Bueno, tengo una pregunta también abierta, sobre todo para los que no vienen de las ciencias políticas. ¿Qué consejo le darían a alguien que quiere empezar a escribir? Creo que hay varios de ustedes que vienen de las ciencias duras, para animarse y para hacer su propia literatura. Tal vez Rogelio. Bueno, nada, animarse y largarse. Empezar a escribir, no tener miedo, dárselo a que lo corrija y lo vean amigos, que le cuenten. Es un ejercicio, y todo ejercicio, para que salga bien, debemos practicarlo y practicarlo y practicarlo. Al principio costará un poco, pero de a poco uno va soltando la mano. Quizás empezar con algún cuento o una cosa muy corta, o ver si para uno es más fácil escribir en formatos de ensayo y no de novela. Son diferentes, las dos cosas son bastante diferentes. Recién Cristian decía, y le mando un saludo porque no pude saludarlo todavía, que él estuvo en la presentación de este libro, que es El Imperio de la Decadencia Argentina, que es un ensayo. Y bueno, es cuestión de largarse y animarse, nada más, pero es fundamental que empecemos a ocupar espacios que los estamos dejando, nada más. Muy bien. Bueno, vamos cerrando. Si alguno quiere hacer alguna reflexión final. Sí, ¿puedo, Lucas? Sí, Mira, Andrés. Sí. A los chicos, sobre todo a los jóvenes, que quieran acercarse y no ver a los intelectuales como arriba de un podio. Estamos en una sociedad mucho más horizontal, güey. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es, bueno,
nutrirse de lectura, tener un pensamiento crítico y lanzarse a escribir, partiendo con cartas a los diarios, cartas al director, que son más fáciles de publicar, ir puliendo, desarrollando sus habilidades, viendo cuáles son las áreas que más le interesan, y así empezar a tomar posición respecto a la política contingente o también a la política teórica. Y yo creo que así vamos a generar nuevas generaciones también más críticas y más propensas a colaborar en el desarrollo de una sociedad libre. Así que eso, lanzarse con todo y no tener miedo a seguir influenciando en todas las redes posibles. Excelente. Cristian. Coincido con Andrés y con Rogelio. La defensa de las ideas se da en todos lados, desde los medios de comunicación, pasando por las redes sociales, la escuela, la universidad. Incluso muchos a veces desprecian lo que es la sociología. Si nosotros tuviésemos en la sociología personas liberales que se forman en esas ideas, pero por sobre todas las cosas saber cuál es el punto y el foco por el cual poder hacer un nicho liberal ahí, yo creo que podríamos hacer mucho. Por eso es que no hay que tener miedo, hay que decididamente ir a fondo, porque las ideas revolucionan el mundo. Y cuando las ideas equivocadas llegan a las personas que no tienen una filosofía, que no han decidido una filosofía, esa filosofía que les imponen es la que decide por ellos. Por eso es que tienen que ir a fondo y tenemos que decididamente tener la posibilidad de poder hacer un cambio cultural, y es a través de las ideas. No importa el lugar, no importa el partido, no importa si es un ensayo, una novela, lo importante es que decididamente nos metamos en el barro. Muy bueno. Bueno, entonces vamos cerrando. Me quedo con la frase de Andrés citando a Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Muchísimas gracias a ustedes. Muy interesantes los libros. Léanlo los que estén escuchando. Y por favor, ahora cortamos. Hay 15 minutos de receso. No se pierdan el próximo panel, que se llama Argentina entre el populismo y la libertad.